Bueno, mientras se van conectando, ¿qué? Bailamos. Mientras se van conectando, les presento a mi gata. Mira, Petronaila. Ya se andan conectando, ¿verdad? Sean bienvenidos a esta tercera sesión de este curso Funcionamiento y Diagnóstico de Motores. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo simultáneamente por Facebook y por Instagram para todo México, para toda Latinoamérica, para gran parte del mundo. Los que se empiecen a conectar, escriban por ahí de dónde son, de dónde siguen el contenido. La semana pasada, bueno, no tuvimos sesión. ¿Por qué? Porque estuvimos por allá de visita en Colombia y no fue una visita de vacaciones. Sí lo disfrutamos, obviamente mucho, pero este fue más que nada una visita para una capacitación, una preparación, un entrenamiento. Y bueno, pues toda esta información ya por ahí les iremos proporcionando día a día por medio de las sesiones, por medio de también de las conferencias que damos, de las pláticas, de las charlas, en fin, donde vean, recuerden, donde vean la camioneta de la asistencia técnica, por ahí vamos a estar nosotros. Y bueno, pues se van conectando, escriban de dónde son y vamos a comenzar con esta tercera sesión de este curso. Les recuerdo rápidamente las reglas. Bueno, pues hay que colaborar, hay que participar de buena manera. Recuerden que este curso va tanto enfocado para las personas que ya están adentradas en el tema de la rectificación o de la mecánica, como para aquellos que están comenzando. Entonces, por favor, sean respetuosos. Si alguien tiene una inquietud, alguna pregunta, la vamos a ir respondiendo. Si alguien tiene la respuesta, por favor de compartirla, la vamos a complementar todos los demás, pero de forma respetuosa. Ninguna pregunta es tonta, es más tonto el que se queda con la pregunta, recuerden eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar. No sé si ya hay gente conectada, pero recuerden que la segunda sesión ya está por ahí disponible en YouTube. Igual que esta sesión, la vamos a subir y vamos a ir armando todo el curso para que ustedes también la revisen. En Facebook ya va a estar próximamente, la vamos a quitar, ya no va a estar disponible la segunda sesión y esta tercera sesión solamente estará unos días disponible. Entonces, bueno, sin más preámbulos, sin más por el momento, estamos ya saludando, dicen saludos, Master desde Tijuana, ¿qué onda? Saludotes para ustedes allá. Por ahí algunos compañeros rectificadores nos estuvieron saludando de aquel lado, allá en Colombia. Hubo, sí, poca gente que no sabía de nosotros o sabía del contenido que hacíamos. Estuvimos ahí donde nació Fraco, en Bogotá, Colombia, y allá lo más alto, como aquí. Próximamente estaremos también en la cima. Estamos a un pasito por ahí por la calidad del respaldo y la tecnología que siempre tenemos. Y bueno, sin más ni más, vamos a comenzar esta sesión que es dedicada a los cigüeñales. Vamos a ver en esta sesión la definición, las fallas comunes que suceden y pues un diagnóstico para hacer un diagnóstico eficaz. Ok, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo? Identificar las características principales del cigüeñal y también como los síntomas que presenta cuando está dañado. Es decir, nosotros vamos a poder identificar ya de un motor o de un vehículo que está funcionando cuando puede ser un problema directamente del cigüeñal, su reparación y su evaluación para el posterior ensamble. Ese es el objetivo de esta sesión. Vamos a definirlo primeramente. El cigüeñal, ¿qué es lo que hace? Es el eje con codos o bien muñones o brazos que mediante un juego de bielas, es decir, las bielas van sujetas a transforma en circular un movimiento rectilíneo, es decir, este movimiento que tienen las bielas, el cigüeñal lo transforma en circular, es el movimiento rectilíneo que tiene el pistón, el cigüeñal lo transforma en circular para a su vez transmitirlo hacia el volante y hacia los demás componentes del motor. Muy bien, vamos a ver las partes del cigüeñal.
Les repito lo que les he repetido las otras sesiones, nosotros usamos ciertas definiciones o ciertos nombres para definir tanto las partes individuales como ya el conjunto de partes. Entonces, si ustedes tienen alguna otra definición, escríbanla. Si algunos de ustedes lo conocen de manera distinta en su país, en su región, escríbanlo y pues para complementarlo, para familiarizarnos más con los temas o con las definiciones que tenemos en los diferentes lugares o en las diferentes partes del país y del mundo. Ok, vamos a ver las partes como comúnmente se conocen aquí en la región, en México. Recuerden, desde Aguascalientes, México, en vivo para todos. Este viene siendo el plato o la pista, que es donde comúnmente corre el cigüeñal de trasero, aunque algunos no tienen este plato o esta pista, y ese cigüeñal, ese retén, corre a través de una pista que está aquí dentro. Entonces puede ser de dos tipos, puede tener un plato o una pista, pero también puede estar desplazándose ese giro sobre un retén que comúnmente aquí lo conocemos como colillas o retén de media luna o retén medio círculo. Esos son los temas como las maneras como las conocemos. Puede correr aquí o puede correr en esta pista. Otro de las partes son, bueno, pues los brazos o los contrapesos. Estos vienen siendo contrapesos que sirven para balancear nuestro cigüeñal, para que a ciertas revoluciones siempre esté balanceado, y también funcionan como lubricante interno del motor. Es decir, estos contrapesos o estos brazos llenan de lubricación hacia las diferentes partes, como cuando va el árbol de levas en el monobloc, lo lubrica, lo baña, como cuando las bielas también están subiendo y bajando, también lo lubrica. Estos son los contrapesos. Y bueno, vamos a ver la otra, los acuerdos o muñones. Aquí les decimos muy comúnmente muñones. En la parte frontal tenemos, en la parte de adelante, aquí está con amarillo, tenemos espigo o espiga. Aquí lo conocemos como espiga o como punta. Estas son las diferentes partes de nuestro cigüeñal. En general, todo el cigüeñal puede presentar fallas, y las fallas pues se van a dar síntomas distintos. Fallas en el plato o en la pista, fallas en los muñones de biela, fallas en la espiga, o incluso los cigüeñales que tienen algún reluctor o ahí el captador de la señal del cigüeñal, para el sensor del cigüeñal. Hay algunos que lo tienen instalado en el cigüeñal, ya es muy común que lo traigan, y este también va a generar algunas fallas. Vamos a ir mencionando cada una de las fallas, cuáles son los síntomas que tiene, y bueno, continuamos con la siguiente. ¿Qué problemas comunes presenta? ¿Qué puede presentar cuando falla un cigüeñal? Baja presión de aceite. Muchas veces nos enfocamos a que la baja presión de aceite, luego, la bomba de aceite. Estaba a baja presión, cambia la bomba del aceite. Y es más común que esta baja presión de aceite sea originada por un problema en el cigüeñal. También puede ser originada por un problema en un ducto de lubricación o desgaste en el árbol de levas o en la bancada, pero más comúnmente en el cigüeñal. Otro problema que genera el cigüeñal cuando está en malas condiciones es un ruido, un golpeteo. Otro, fuga de aceite, es decir, hacia el motor por fuera del motor se empieza a desprender aceite, tanto por la parte frontal como por la parte trasera. Esto también lo genera un cigüeñal en malas condiciones. No enciende o falla de motor. Este también lo hace un cigüeñal dañado. Y por último, otra de las fallas más comunes que tenemos cuando un cigüeñal está mal es que hace una vibración. El motor, aunque esté a altas revoluciones, el motor, aunque esté en ralentí, a bajas revoluciones, debe de estar balanceado, perfectamente balanceado. Y pues cuando está fallando también genera alguna vibración. ¿Podemos regresarnos a la anterior? Para la anterior, este es un punto importante. A la hora de balancear, bueno, ustedes verán un cigüeñal con todas estas partes, y cuando quieren cambiar de parte de cigüeñal van a notar que tiene orificios en los contrapesos. Tiene algunos orificios, aquí se alcanzan a notar. Esos orificios nos sirven para balancear electrónicamente. Bueno, cuando lo diseñaron, cuando lo hicieron, esos orificios son hechos para darle el balance exacto a nuestro cigüeñal. Se monta y se balancea electrónicamente y se identifica dónde tiene más material, y por medio de estos orificios se va desbastando para que quede perfectamente balanceado. Es decir, si nosotros queremos cambiar un cigüeñal por otro, porque ya se ha dañado, y si estos orificios no coinciden, no hay problema. Lo que debemos de ver es
La medida del muñón, la medida de la carrera o el desplazamiento. La carrera viene siendo desde el punto medio de la bancada hasta el punto medio de la biela. Esa es la carrera del cigüeñal. Y aunque veamos a veces cigüeñales muy parecidos, si esta distancia entre estos puntos es distinta, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es para un cigüeñal con más carrera, para un motor con más carrera. Entonces, esos son los puntos que nos debemos de fijar a la hora de identificar si un cigüeñal es compatible con otro. Pero estos orificios, para nada, esos orificios no van a ser compatibles. Otro que nos debemos de fijar es la etiqueta o bien la forja, un número ahí forjado, un número grabado que tienen los cigüeñales comúnmente en los muñones de enfrente. Ahí es en donde tienen la forja, los cigüeñales, y nosotros con eso lo podemos identificar. Aunque ya, pues, abundan en el mercado muchos cigüeñales por ahí fabricados pues ahí en fábricas de dudosa procedencia, sí pueden ser funcionales, pero van a carecer de esta característica que es el número de forja. También los materiales no van a ser los de una fabricación original, los de la forja original. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de reemplazarlos. Fíjense en esos puntos. Quizás la durabilidad no es exactamente la del original, obviamente, pero pues suele funcionar. Yo los he utilizado y para motores ya, digamos, de piezas muy escasas, pues te saca del apuro y funcionan de buena manera. Muy bien, ya vimos los problemas. Ahora sí, el problema de la baja presión del aceite. La baja presión es generado por el desgaste de los muñones o de los cojinetes, es decir, estas tolerancias, estas holguras que tiene el cigüeñal entre el cigüeñal y los cojinetes. Por ahí decían, o en Colombia, los casquetes, los conocen como casquetes. Estos casquetes, cuando generan un desgaste entre el cigüeñal y el cojinete o el metal de biela, quedan fuera de la holgura o de la luz entre las piezas, es decir, por ahí se fuga todo el flujo del aceite, toda la presión, y eso va a generar la presión del aceite. Repito, muchas de las veces no es tanto la presión del aceite, y esta falla es originada por esta razón: baja presión del aceite. Ahí está, aquí podemos ver uno de los metales o uno de los cojinetes ya con una coloración muy rojiza. Comúnmente este color es un recubrimiento, es una coloración que tiene el material por dentro. Aquí ya se terminó el recubrimiento o el metal o el material que tiene para digamos, hacer el trabajo sobre el aceite y sobre el muñón. Esta coloración, ojo, esta coloración nos indicaba que ya está con un desgaste, pero algunos materiales de la nueva generación tienen esta coloración en toda la superficie del cojinete, y no es que se hayan gastado, porque en ocasiones ha habido ese error, ha habido ese problema en donde, debido a esta coloración en todo el metal, los mecánicos optan por cambiar los metales, siendo que por ahí no es el problema, y ellos asumen que es esto por la coloración. Los nuevos metales o de nueva generación suelen tener algún recubrimiento con esta coloración azul o negro, y esa coloración los hace todavía más resistentes. No significa que al verlos en ese color van a estar gastados. Los de anteriores generaciones, sí, los de anteriores generaciones traían primero el recubrimiento o el material por lo regular Babbitt, y después, ya de que se gastaba eso, salía este color así medio cobrizo. Entonces, ojo con esto a primera vista. Recordemos que para hacer un diagnóstico debemos de llevar varios pasos. Primero, cuando está armado el motor, hay que escucharlo, hay que medir presión, hay que ver si emite aceite. Y ya cuando está desarmado hay que hacer una inspección visual, y esta es de las primeras inspecciones visuales: que nuestro muñón o nuestro cigüeñal no esté rayado, y la coloración de los metales o de los cojinetes. Aquí tenemos una línea muy pronunciada en donde está ya muy gastado. Ahí al parecer se metió una rebaba, algún metal, y rayó el cigüeñal. Este metal lo podemos diagnosticar que ya tiene muchos o serios problemas de lubricación o de presión de aceite. ¿Cuál es la solución? Rectificar el cigüeñal e instalar los cojinetes a la medida que quede. Normalmente, o todos los cigüeñales vienen en una medida estándar
que para la gran mayoría son distintas entre sí, pero se conoce como medida estándar a la medida que vienen de fábrica ese cigüeñal. Después de rectificarlo, comúnmente se rectifican en milésimas de 10 en 10, 20, 30, 40 y en algunos motores ya de antiguos había hasta en 50, en 60. Entonces, bueno, esas son las medidas. Sin embargo, algunos motores recientes, pues hay muy pocas medidas, 10, 20. Si sufren un desgaste de 10 o de 20 milésimas, pues ya sería difícil en ocasiones encontrar las refacciones o las reparaciones para esos cigüeñales. ¿Cuánto es? Vamos a hacer otra vez un repaso. Nosotros hablamos en la región, aquí repito, en la región, en milésimas de pulgada. Una pulgada dividida en 1000, eso es una milésima. Y para los que usamos más el sistema métrico decimal, podemos tener 1 centímetro, lo dividimos en 10 y eso es 1 milímetro. Y ese milímetro lo dividimos en 40 y eso es una milésima. De esas medidas estamos hablando muy poca. Es decir, cuando rectificamos un cigüeñal o pasamos de medida a medida, lo que le estamos rectificando o desbastando o rebajando al muñón son solamente la cuarta parte de 1 milímetro. Eso es todo lo que le alcanzamos a quitar. Por eso las medidas deben de ser sumamente precisas, deben de ser muy exactas. Por eso el rectificador debe de tener su herramienta totalmente calibrada y bien balanceada para que no tenga problemas en nuestro, tanto en cigüeñal, monobloc, cabeza. Muy bien. También debemos de cambiar la bomba del aceite. ¿Esto por qué? Bueno, cuando nosotros queremos garantizar nuestro trabajo es necesario cambiar todos los elementos que van a influir en la presión del aceite, desde cambiar los O-rings que van en la coladera, lavar todas las venas de lubricación, medir las tolerancias en el árbol y en dado caso rectificar o instalar metales, cambiar los metales, todo lo que influye, y esto por supuesto pues también debe de ser incluida la bomba del aceite. Muy bien, miren, baja presión. ¿Qué puede provocar también la baja presión? Un desgaste lateral o un juego axial. Este desgaste lateral se hace en el punto medio del cigüeñal, o es decir, en el punto donde lleva el empuje. Todos los cigüeñales llevan un punto, o en un muñón de ese cigüeñal llevan un punto de empuje. Algunos está posicionado en el segundo muñón, en el tercero, en el cuarto, en el quinto muñón, etcétera. Pero todos lo llevan. Ese empuje lo soportan ya sea un carrete, que es como un metal o un cojinete con 2 medialunas, o unas medialunas individuales. Eso es lo que soporta. Pero cuando esa presión o ese empuje excede lo soportable, o bien hay una deficiente lubricación, sucede esto: se desgasta el lateral. Aquí va, en nuestro muñón va aquí el metal y van las medias lunas, y con esto nos podemos dar una idea dónde está el frente del cigüeñal. Obviamente de este lado. Hacia allá quedaría la parte trasera del cigüeñal. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, por el empuje, porque el empuje lo está haciendo desde el sistema de embrague o el sistema de clutch, y esta es la parte o la cara que se desgasta, que sufre desgaste. Siempre en los cigüeñales sucede, bueno, cuando sucede eso es por el empuje del embrague o bien por una presión excesiva. También en motores ahí con transmisión o vehículos con transmisión automática suele suceder esto, pero viene derivado en su mayoría por el empuje y no tanto por la lubricación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto es lo que también puede generar una baja presión. Y bueno, lo que la causa: una lubricación deficiente, pero el clutch o el embrague con mal funcionamiento, es decir, un empuje innecesario, como les comentaba. ¿Qué hay que hacerlo? Repararlo. Aquí en México, y bueno, también compartimos eso allá en Colombia, hacen la misma reparación, hacen un rellenado de esa parte, un careado o un torneado para poder solucionar ese desgaste y obviamente sustituir los metales, sustituir ahí y solucionar el problema. ¿Cuál es el procedimiento? Se aplica la soldadura especial en el desgaste, se tornea la medida original y posteriormente se rectifica, se ajusta hacia la medida nuevamente original y tenemos que sustituir todas las piezas: cigüeñal, cambiar bomba, cojinetes, y sustituir o revisar también el kit de embrague o de el clutch. Esa es la solución para este motor. También
Toca aceptar cuando el mecánico o el rectificador no quiere hacerte esta reparación, porque bueno, nosotros como mecánicos o rectificadores tenemos, digamos, la tarea, o bien así asumimos la tarea de reparar o rectificar o darle nueva vida a las piezas que nos llegan, pero también es válido que muchos no quieran hacer estas reparaciones y opten por sustituirlo. Hay quien lo puede hacer, hay quien no lo puede hacer. De que se puede, haciendo un buen trabajo es funcional y es duradero. Ruido. Otro de los problemas que genera un cigüeñal en mal estado es un ruido. El ruido en el cigüeñal suele ser intenso. Asimismo puede ser constante o intermitente, ¿sí? Y es provocado por el golpeteo que hacen las bielas en los muñones, por el desgaste o por la baja presión que se genera al estar fuera de tolerancia. Esto afectando directamente a todos los componentes, es decir, el muñón va sujeto o la biela va sujeta con unos cojinetes sujetos ahí al cigüeñal, y cuando hay un desgaste excesivo que ya digamos las tolerancias o la holgura que tienen ahí, la holgura que tienen ahí ya sobrepasó, bueno, pues genera ese golpeteo porque ya queda desajustado. ¿Qué lo provoca? Otra de las fallas que suele provocar un cigüeñal en mal estado es una fuga de aceite frontal. Vamos a comenzar frontal. Puede tener dos fugas, la frontal y la trasera. La frontal, ¿por qué lo genera? Porque va a haber un desgaste en la espiga, o porque se rectificó de mala manera, o porque el retén ya está dañado, o es una mala aplicación, es decir, no es el que debe de llevar, ya sea tanto en interior, exterior o en altura. En alguna de esas medidas que no sea la equivalencia, va a provocar una fuga de aceite frontal, es decir, por la parte de enfrente, hacia donde va el retén del cigüeñal, va a estar provocando una fuga. También una válvula PCV en mal estado. La válvula PCV, recordemos que es la que se encarga de darle ventilación al motor, de reciclar todos esos gases y volverlos a recircular hacia el sistema de admisión. Si esta válvula está dañada o está tapada, todos esos gases se van a estar concentrando y va a buscar la manera de salir por las partes más blandas. ¿Y las partes más blandas cuáles son? Sí, el retén, en este caso el retén del cigüeñal, o también algunos empaques, y por ahí va a estar la fuga que lo va a estar provocando, o que también lo puede provocar la válvula PCV. Desgaste lateral. El desgaste lateral que vimos en hace momento también puede estar provocando que surja una fuga en la parte frontal de nuestro cigüeñal o de nuestro motor. Vamos a ver un video. ¿Le bajas el volumen, por favor? Vamos a ver un video en donde se muestra una deficiente rectificación en un cigüeñal y vamos a ver cómo está. Aquí estamos viendo un mal rectificado en este cigüeñal. Vamos a identificar las partes, es la punta o la espiga del cigüeñal, esta viene siendo la tapa frontal y este viene siendo el retén del cigüeñal. Vemos ahí cómo está el giro, vemos ahí cómo está, este motor ya estaba jalando, ahí vemos que es de una Ford, y vean cómo hace un movimiento excéntrico, no es centrado, está moviéndose, está haciendo un movimiento excéntrico, y esto originado por una falla o un mal rectificado. Este cigüeñal nos indican que había sido desvielado, este motor se había desvielado y empezó a fugar. Hace una pregunta, dice, los factores que inciden, ¿es recomendable enderezar el cigüeñal? Ok, vamos a ese punto. Hay algunos cigüeñales que sí lo permiten. Nos preguntan por ahí que sí es recomendable enderezar el cigüeñal. Hay algunos factores que sí lo permiten. Vamos a poner de ejemplo esta vara señaladora, que era una antenita. Ok, vamos a poner de ejemplo. El cigüeñal, aunque tiene diferentes muñones, tiene un centro en donde todos los muñones de bancada deben de estar alineados, pero no solo los de bancada, hasta la punta debe de estar alineada, como aquí en este caso. La punta también debe de estar alineada, también la pista. Todo debe de estar perfectamente alineado. Cuando nosotros lo rellenamos por la temperatura o cuando se desviela por un fuerte golpe o amarre, esa línea se va a vencer o se va a enchuecar. Sí, muchas veces se puede enderezar, obviamente se monta en la máquina, se ve de dónde está chueco, se calienta o se le da temperatura y se le hace presión al lado contrario de donde está invertido. Pero en algunas ocasiones o en algunos diseños de cigüeñal sucede esto, que nosotros al ejercer presión
justo aquí y al apoyarlo, esta punta, aunque todo este eje queda centrado, esta punta va a quedar chueca, va a quedar vencida. Tu rectificador va a tener la experiencia de con cuáles cigüeñales se puede, con cuáles no se puede. Sí es recomendable, te repito, pero al final de hacer o de enderezarlo, no solamente deben de revisar los muñones, sino todo, desde la punta hasta el eje trasero o la pista que tiene el cigüeñal. Pero sí, bien hecho es recomendable y dentro de algunos motores que te podría decir que no son recomendables, vienen siendo por decir, aquí lo traen la Chevrolet Colorado de 5 cilindros, o bien el Trailblazer de 6 cilindros, que es el mismo diseño como el Ecotec, el de 4, el de 5 y el de 6, vienen igual ese diseño y suelen ya quedar muy, muy mal. No es recomendable en esos motores hacer este enderezado. Ahí podemos ver que lo hicieron un mal rectificado. ¿Y esto qué generó? Bueno, fuga por el retén delantero. Muchas veces pues ya culpando a los retenes, culpando al damper o la polea del cigüeñal, pero el problema lo vimos que fue un mal rectificado y hasta la hora que lo encendieron pues nos fijamos de este problema. Fuga de aceite en la parte trasera. Bueno, más o menos lo mismo, porque esto lo genera un desgaste en la pista, es decir, donde corre el retén trasero, un mal rectificado también, un retén dañado o mala aplicación, la válvula PCV, es decir, los mismos síntomas que genera una fuga en la parte delantera. Sin embargo, aquí estamos hablando de la parte trasera y esto por un desgaste en la pista. ¿Cómo lo vamos a corregir? Ok, atrás, perdón. Para corregir una fuga en la parte trasera, bueno, vamos a hacer los pasos, quitar el cigüeñal, desmontarlo, medirlo, ver que no tenga desgaste lateral, pero también sufren desgaste en la pista. Ese desgaste en la pista o es provocado o que está marcado por el funcionamiento. El mismo retén va haciendo un canal o un desgaste en el cigüeñal y empieza a fugarlo. Entonces, hay que desmontarlo. Hay maneras, sí, de rectificarlo, hay maneras de rellenarlo, o incluso hay insertos que se ponen en la pista. Simplemente desbastan un poco la pista del cigüeñal, la suben a la máquina, lo rectifican e insertan una pista para que nos dé las dimensiones para utilizar el retén original. Una de las causas también que puede estar provocando una fuga de aceite por la parte trasera es la mala aplicación en los retenes, ya que algunos motores giran en sentido inverso a lo que comúnmente o la gran mayoría de los motores giran, y el que esté de una manera atrasada o que esté de una manera invertida, eso va a generar una fuga muy, muy, muy fuerte, ya que los retenes tienen un rayado o un grabado, que es como una cuerda, una rosca, que al hacer el giro y al encontrarse con el aceite, esa rosca succiona el aceite hacia adentro, en lugar de empujarlo. Si nosotros utilizamos la aplicación distinta del retén, aunque nos coincida el interior, el exterior y la altura, que son las tres medidas que debemos de considerar en un cigüeñal, en un retén, perdón, si no consideramos el giro del cigüeñal, esto nos puede estar provocando una falla en el retén, una fuga en el este. Otra falla que puede provocar un cigüeñal con mal funcionamiento o con mal rectificado, viene siendo, bueno, no mal rectificado, una falla que puede generar el cigüeñal es falla el motor que no enciende. ¿Por qué no va a encender? Bueno, por como les decía, estos reluctores o estos captadores de la señal van sujetos en el cigüeñal. Todo este grabado, todos estos grabados son señales o son pulsos que detecta nuestro sensor de cigüeñal. Al empezar a girar, este va a mandar algunos pulsos. Y sí suele suceder que nosotros llevamos a rectificar nuestro motor o lo llevamos a reparar y o ya no quiere jalar o empieza a fallar. ¿Por qué? Bueno, porque a veces cuando se rectifica o cuando lo están maniobrando, sufre un golpe uno de estas piezas a la hora de meterlo a lavado, a la hora de rectificarlo, y un golpe en estas piezas va a generar una señal errónea en nuestro cigüeñal. O sea que si tú reparaste tu motor por alguna falla en la presión del aceite o por cualquier otra cosa y lo rectificaron y no enciende, una de las posibles causas puede ser que lo hayan golpeado o que lo hayan doblado. Muy bien, vamos por una pregunta.
Una pregunta, cuando sufre un sobrecalentamiento el motor de camisas flotantes, siempre hay que rectificar el motor. Ok, cuando sufre, bueno, ahorita estamos hablando de las camisas, pero lo vamos a contestar así rápidamente. Ahorita estamos hablando, perdón, de los cigüeñales. Ese tema lo vamos a ver en lo de monoblogs, pero sí, no es necesario, sin embargo, hay que hacer una medición, una verificación. ¿Cómo lo debemos de hacer? Con las herramientas especializadas para medir con un gauge, un indicador de carátula que podamos introducir en el cilindro. Esta es herramienta que tiene tu rectificador y con esta herramienta vamos a verificar tanto desgaste, óvalo o conicidad. Recordemos que todos los motores tienen sus ciertos parámetros. Nada es perfecto, no existe la perfección. Por eso tenemos tolerancias en nuestro motor y con esas herramientas nos podemos dar la idea. Muchas veces con el sobrecalentamiento sí se va a deformar esos cilindros y no va a ser posible solamente con un bruñido completar ese cilindro nuevamente o que esté, sí, que no tenga nada de cono, nada de óvalo. Entonces, eso toca evaluarlo porque hay distintos niveles de calentamientos. Hay calentamientos que simplemente se te puede quemar el empaque de la cabeza, lo sustituyes y ya. Pero hay calentamientos en donde se deforman las camisas, se deforma la cabeza, se empieza a fundir por completo el aluminio y en esos casos, pues sí. Entonces, no hay cómo decirte que forzosamente en cualquier calentamiento. Sin embargo, se debe de evaluar ese calentamiento para determinar el procedimiento que le vas a hacer, ya sea rectificarlo o bien nada más bruñirlo, pulirlo y anillarlo. Ok, bueno, aquí está en este cigüeñal. Podemos ver algunos cigüeñales que no tienen este, pero hay otros que sí lo tienen. Este específicamente es un Chevrolet 2.2. Acá lo tienen los Cavalier o las S10, motores muy conocidos acá en México. Y este no lo tiene, digamos, sobrepuesto. Estos se montan sobre tornillos, debe estar ahí alineado. Este, a diferencia de este tipo, lo tiene forjado, lo tiene fundido en la misma pieza del cigüeñal. Aquí podemos ver este reluctor, que este es el que manda la señal. Y bueno, aquí podríamos pensar que no habría problema, pero también un golpe puede provocar esa falla. Ojo con este, bueno, ya sabemos que estos debe de ser exactamente para la aplicación, pero específicamente en este motor hay dos tipos muy parecidos, en donde la distancia de estos orificios respecto a la mitad del cigüeñal cambia por muy poco, por un centímetro nada más es lo que cambia. Entonces, si tú vas a sustituir un cigüeñal de estos, verifica bien esas medidas, esas tolerancias, porque a la vista es igual, a la forja es igual, todo es exactamente igual, sin embargo, en este detalle cambia muy poquito y eso ya te va a provocar que no funcione tu motor. Entonces, esa es otra falla, que el cigüeñal no funcione. Algunos cigüeñales están equipados con el reluctor, como ya lo habíamos visto, y manda la señal al sensor del cigüeñal. No va a encender si está golpeado, no va a encender si no lo instalaron y no va a encender si tiene una mala aplicación. Es decir, motores similares, motores cigüeñales similares, pueden desmontar ese aro o ese reluctor y lo pueden montar o ponérselo a otro de una diferente aplicación. Es decir, el cigüeñal, toda la forja, los contrapesos, todo es exactamente igual, pero si tú lo comparas con otro que cambie la señal del sensor, va a diferir y ya no va a hacer, no va a hacer la función y no va a trabajar, no va a encender. Vibración, ok, ¿qué puede provocar una vibración en el cigüeñal? Bueno, un daño en la espiga, como el video que vimos anteriormente, ahí lo podemos detectar, uno porque está tirando aceite, fugando aceite por la parte delantera, pero otro porque va a estar vibrando, vibrando. Recordemos, les repito, que el cigüeñal está completamente balanceado para trabajar a altas revoluciones, completamente balanceado sin sufrir nada de desbalance, pero si la espiga está chueca o está mal, va a provocar una vibración general en el motor y bueno, pues esta vibración se va a sentir, va a ser muy detectable. Pero ojo, también esta la puede provocar un complemento del cigüeñal, que es una parte que va ahí junto a él, que es la polea del cigüeñal o el damper. Estas en algunas ocasiones tienen una parte como de liga, como de un hule ahí de silicón que une ciertas partes y eso en ocasiones, bueno, funciona para amortiguar el movimiento. Sin embargo, cuando esta ya sufre desgaste, genera esta vibración. Una polea dañada, como les digo, y la espiga dañada.
También la punta, sí, suponiendo que esta es la punta del cigüeñal, las poleas entran normalmente dentro de la espiga, y si está floja va a generar desgaste, y eso, bueno, pues muchas ocasiones ya no se puede corregir. Repito, hay quien sí lo hace, pero hay quien también no te lo recomienda, porque hay que rellenar, rectificar, enderezar, y es un procedimiento pues algo tardado, pero pues si se hace de la manera correcta es funcional. Otra pregunta. La falta de carreras técnicas en reconstrucción de motores se debe a desinterés educativo o a que la industria automotriz prefiere que se compren autos nuevos en lugar de reparar motores. Una pregunta muy interesante. Les comento rápidamente. Eso, bueno, va dependiendo de la cultura, de la región. Hay muchas asociaciones de rectificadores aquí en México en donde hay muchos participantes. Eso ya depende, no es algo generalizado por la industria automotriz. Eso depende básicamente de uno mismo. Hay muchos lugares en donde podemos nosotros seguir capacitándonos. Hay empresas que dan capacitación, charlas técnicas, convenciones, seminarios. En fin, hay información, hay mucha información, tanto real como falsa. Entonces, realmente es algo muy, muy, muy personal. Este paseo o esta visita que tuve recientemente por allá, por otro país, me queda muy claro que ellos nos perciben de una manera, digamos, un poco más preparada o con un poco más interés hacia la superación o hacia la preparación. Y sí, estamos de acuerdo que aquí hay más instituciones, que los rectificadores o refaccionarios o mecánicos somos un tanto más unidos y hacemos pues estas colaboraciones para tener digamos, la información, para ir, digamos, todos subiendo. Sin embargo, les digo algo, allá, todas, sin decir alguna, todas las rectificadoras que visitamos están de altísimo nivel, desde la organización, la limpieza, la maquinaria, la preparación, es algo que me traigo de allá, sí, siento que en gran parte nos supera en esas cosas. Y bueno, aunque ellos tienen la percepción de que acá tenemos herramienta más sofisticada por la cercanía de Estados Unidos o motores, digamos, más modernos, no, a ellos en el tema de la rectificación, aunque no hay esa unión, sí hay esas ganas de dar un paso más, de estar siempre evolucionando. Las rectificadoras de altísimo, altísimo nivel. ¿Qué tan importantes son los radios? Me dicen que en motores grandes es muy importante circularlos a la hora de rectificar el cigüeñal, pero en un motor como el Suru me dicen que no hay problema si los vuelo, que a mi piedra de mi máquina es muy grande. Sí, es cierto, comúnmente los radios en los cigüeñales es más indispensable, sí es indispensable ponerlos, ya que nos ayuda, bueno, para la circulación del aceite, pero también para que no haya, digamos, ese corte a 90 grados y que posteriormente pueda provocar un problema o sea, de que se pueda incluso hasta quebrar. Sí se han rectificado o se rectifican comúnmente motores o cigüeñales de gran tamaño sin hacerles el radio. Sin embargo, pues los manuales nos indican que es importante. No así los de gasolina o los de menor tamaño. Los de gasolina, por decir, tienen incluso ya ese corte de fábrica. Tienen ese canal hacia los lados del muñón en donde permite dejar un corte parejo, un corte recto, y no lo hace tan indispensable. Entonces, sí es necesario, sí lo marca el manual, sí nos dicen que debemos de dejar un radio en los muñones de los motores de cigüeñal de diésel o digamos grandes, y es necesario. Sin embargo, si no lo hacemos, pues sí podría traer repercusiones. No es que si no lo haces en ese momento truena y explota, no. Volvemos a lo mismo. Seguimos los procedimientos y nos vamos. Si no lo hacemos, puede presentarse, pero puede que no se presente. Entonces, lo que más conviene es hacerlo como dicta el manual. En motores grandes, hacerles el radio en los muñones. Muy bien, el que sigue. Muy bien, pues aquí tenemos ya el resumen, en donde les digo que un cigüeñal en mal estado nos va a provocar ruido, fuga de aceite, baja presión, vibración e incluso impide el arranque del motor. Con esto podemos concluir de que nosotros al escuchar nuestro vehículo, nuestro motor, si presenta una de estas fallas, vamos a podernos enfocar hacia el cigüeñal. Pero ojo, desde el principio en el curso les decía que no existe la varita mágica como para determinar con toda exactitud una falla del motor. Lo que estamos haciendo aquí es
¿Qué falla tiene un motor? Bueno, tiene baja presión de aceite, ok, baja presión de aceite. Y de ahí vamos a partir, vamos a ir viendo el cigüeñal, el árbol, vamos a ir viendo o desglosando todas las cosas que pueden generar una baja presión de aceite. ¿Qué emisión de humo? Ah, bueno, pues también podemos tener todas esas posibles fallas. Claro, también hay fallas muy, muy, muy concretas, con síntomas muy concretas, en donde pues prácticamente con toda seguridad podemos decir que es esa falla, ¿sí? Sin embargo, los diagnósticos no se generan de esa manera. Debemos de ir descartando cosa por cosa y tener esta información o tener, digamos, ya las bases nos pueden dar la idea hacia dónde irnos, qué tan dañado puede estar y cómo poder solucionar este tipo de fallas. Entonces, pues estas presentaciones las vamos a tener o se las voy a pasar ahí al grupo de suscriptores. En YouTube vamos a seguir esta sesión. No sé si la vamos a subir, ya está, recuerden, ya están las 2 sesiones. También así estuvo la conversación, la charla que tuvimos con con la asistencia técnica de Colombia. También ahí la pueden ver en el canal de Juanpa Jiménez. Ahí está el enlace en el perfil y ahí pueden seguir todas estas sesiones. Los invito a que se conecten el próximo lunes. Ok, muy probablemente les voy a estar avisando porque muy probablemente la vamos a mover hacia el martes, la sesión. Entonces, atentos allá a las indicaciones, pero la próxima semana también nos conectamos para seguir con las sesiones, pero muy probablemente el martes, por ahí les estaré informando. No sé si haya más preguntas por acá. ¿Hay otra pregunta? ¿De dónde se conectan? A ver, díganos de dónde se conectan. Las fracturas siempre son por alterar el ángulo en los muñones. No, no, también puede ser provocado por una baja de revoluciones o acelerarlo mucho o acelerarlo en frío. Eso algunos no lo creen o no, digamos porque no lo han visto. Recordemos que hay innumerables fallas, todas muy variadas, pero eso suele suceder también cuando nosotros acabamos de armar un motor en ambiente frío o lo acabamos de arrancar y pues hacerle, digamos, elevarlo a altas revoluciones. Eso también puede provocar la fractura del cigüeñal. Eso y un mal alineamiento en la bancada. Otra pregunta, dice Starsky, Starsky, yo también soy tu fan. ¿Cuándo nos vamos a ver? De CDMX, no, pues pronto, invítenos por allá, CDMX, ni nos invitan, ¿qué onda? Juventino Rosas, de Guanajuato, muy bien, de Chihuahua, qué bien. Por ahí en CDMX estuvimos hace como 2 meses, 3 meses, por allá. Y bueno, pues vamos a estar recorriendo próximamente en Durango, la próxima semana vamos a estar en Durango, visitando talleres, rectificadoras, anótenlo, Durango, próxima semana. Por ahí vamos a hacer unas visitas, sí, jueves, viernes y sábado. ¿Qué? Vamos a estar por acá. CDMX, Guanajuato, Chihuahua. ¿Me puedes explicar qué es un motor stroker? Ok, un motor stroker es cuando reducimos la carrera, cuando cortamos o modificamos el motor para reducir la carrera. Es una modificación que hacemos, digamos, para disminuir el giro o el recorrido de las bielas. Sí, son modificaciones pues ya que alteran obviamente el funcionamiento. Al principio del curso les comentaba que nos enfocaríamos, digamos, a las fallas más comunes y no tanto a modificaciones, porque, bueno, la experiencia en el rectificado y no tanto en modificación, aparte, bueno, pues es a lo que nos enfrentamos día a día. Estas ya conllevan otros procedimientos en los cuales pues ahorita no nos adentraremos, pero sí es muy funcional, encuentra quien te lo pueda hacer, de verdad es muy, muy, muy bueno. Saludos, yo tengo un problema con una Ford 4.9, vibra el motor en baja y conforme acelera más, vibra toda la camioneta. ¿Alguna idea de qué puede ser? Bueno, en ocasiones, si le hiciste alguna modificación, hay que ver qué modificación le hiciste. Para empezar la vibración hay que identificar si algún cilindro está fallando. Podemos identificarlo de muchas maneras. Un 4.9, un Ford 300, pues es de esos motores viejitos en donde te puedes meter dentro de la camioneta y puedes destapar ir quitando los cables de uno por uno o las bujías y pues ya con eso puedes identificar si está uno fallando. Si todos están trabajando, ok, debemos de ver pues los soportes, también los soportes de motor. Muchas veces damos por hecho de que están bien los soportes del motor y no, alguno que esté dañado también no lo hace. Sin embargo, la polea o el damper que te digo, ese también puede estar generando algún problema
ese puede estar mala o desbalanceada o floja la liga que lleva por ahí, y eso va a generar una vibración. Digamos que serían los 3 puntos que podríamos verificar. Ahora, que si agarraste un motor y lo cambiaste de automático a estándar, muchas veces la polea no coincide, es decir, la polea va balanceada con el volante o con el aro dentado. Si tú cambiaste una de esas dos piezas, puede que estés por ahí teniendo la falla, porque no es lo mismo digamos, la parte trasera de un motor o de un vehículo de transmisión estándar que de uno de transmisión automática. Entonces, esos 4 puntos hay que checarlos. Starsky nos invita a CDMX. Saludos desde Saltillo. Saltillo, ya casi vamos para allá. Y bueno, pues nos vamos a estar viendo muy pronto. Saludos, Inge. Saludos desde Tijuana. Tijuana. Ah, muy bien, desde Tijuana, desde Guatemala. ¿Qué onda desde Guatemala? Ya fuimos a Colombia, a ver si próximamente vamos a Guatemala. Ok, bueno, pues sin más, yo creo, ahorita ya no hay más preguntas, ya no hay más invitaciones a ciudades para estar ahí conviviendo, para estar platicando. Recuerden, la próxima semana, la siguiente sesión, ya confirmaré si lunes o martes. La ventaja de conectarse o de ver la transmisión en vivo es de que podemos interactuar, salir las pláticas, pero ustedes también pueden seguir estas transmisiones a través de los diferentes, solo del canal de YouTube. De aquí de Facebook se quita y ya si quieren ir a seguirlo completo, por ahí lo pueden ver. Entonces, pues por el momento es todo. Espero que les haya gustado la sesión. Vamos avanzando, vamos evolucionando y vamos desglosando todas las fallas o fallas más comunes que se pueden presentar en nuestro motor. Por cierto, traigo pues mucha información por ahí que vimos en las capacitaciones, en el entrenamiento, que poco a poco les iré compartiendo a lo largo de este curso. Recuerden, esta es la tercera sesión y pues desde Aguascalientes, México, me despido para todos los que están conectados en Instagram, para los que están conectados en Facebook, y recuerden seguirnos en YouTube. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.